Muy buenas noches, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido una vez más a esta serie de ejercicios espirituales de Cuaresma que estamos haciendo cada noche, dando lectura a este hermoso libro, El Vía Crucis de todos los hombres, este libro que fue escrito por el sacerdote jesuita Ramón Cue, que es el mismo autor del afamado libro Mi Cristo Roto, un clásico de espiritualidad también muy socorrido en estos tiempos de Cuaresma. Y la razón por la que quiero compartir este libro con todos ustedes, El Vía Crucis de todos los hombres, es porque en primer lugar es uno de mis libros más entrañables, uno de mis libros favoritos, que por muchísimos años desde que estaba en la preparatoria me ha acompañado recurrentemente en mi itinerario cuaresmal, y también porque este libro contiene esta serie de meditaciones que hace el padre Ramón Cue en cada una de las estaciones del Santo Vía Crucis mientras él va recorriéndolo en la Vía Dolorosa ya en Tierra Santa en Jerusalén. Y las reflexiones que va haciendo el Padre son reflexiones muy reales que tocan nuestra vida de maneras verdaderamente sorprendentes. Y así es que nos damos cuenta de que nuestra vida, que acaba por ser también un Vía Crucis porque vamos cargando una cruz a cuestas, tiene sentido, tiene sentido al recorrer ese Vía Crucis siguiendo a Jesús que va recorriendo el suyo propio. En esta ocasión vamos a continuar ya con la octava estación, ya llegamos a más allá de la mitad del Vía Crucis, estamos comenzando prácticamente la segunda mitad del Vía Crucis en la octava estación, que es cuando Jesús habla a las hijas de Jerusalén. El subtítulo del capítulo es Y seguirán llorando todas las mujeres del mundo. ¿A qué se referirá el padre Ramón Cue? Bueno, pues te propongo que lo descubramos juntos y para ello pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez la presencia femenina en el Vía Crucis. Y en cada nueva y sucesiva actuación la mujer se va haciendo más visible, más multitudinaria, más valiente y más clamorosa. En esta marea femenina cada ola que avanza es más pujante e invasora. Fue primero un discreto recato que la esposa invisible de Pilato hace llegar a su marido tratando de evitar la condena a muerte. Luego, resguardada en la sombra de la esquina y en la penumbra de su mando, la mirada muda de María, que quisiera ser vista solamente por el Hijo, y a quien el Hijo prefiere contemplar él solo y para él solo. Después, la irrupción de la Verónica, desbordando la vigilancia de los soldados hasta invadir la zona prohibida y entrar en contacto directo con el mismo reo. Y ahora, todo un grupo de mujeres, gesticulante y sonoro, que en primera fila ni se ocultan ni se recatan para golpearse el pecho, mientras prorrumpen con lágrimas en quejas y lamentaciones. De nuevo la mujer vuelve a dar la medida arriesgada y valiente de su amor y a ser distinta del hombre. Amigos de Jesús había muchos entre el gentío, pero anónimos, escondidos y camuflados, cada uno en solitario y por su cuenta, tratando mutuamente de evitarse, ignorándose todos, con la consigna táctica de allí nadie conoce a nadie, desviando a tiempo no ya los saludos, sino las miradas, no sea que alguien, siempre hay alguien vigilando donde menos se piensa, trate de vincular y relacionar a uno con otro en unas circunstancias en que todo grupo, aunque sea solo de dos, puede ser sospechoso y por tanto detenido. Los amigos de Jesús, cuando hay peligro, lo acompañamos desde lejos, sin unirnos, sin organizarnos, sin comprometernos. Las mujeres, en cambio, a pesar del bullicio y del gentío, con un instinto certero, se adivinaron las que sentían mal, se fueron acercando y aproximando hasta unirse y apretarse en un solo grupo, y juntas proclamar públicamente su dolor y sus lágrimas. Porque es este un grupo espontáneo que se improvisó y organizó entonces, en la misma calle, sobre la marcha, y que estaba formado exclusivamente por mujeres que vivían en Jerusalén. Es San Lucas quien así lo hace constar expresamente, para distinguirlo de otro grupo, también de mujeres, pero todas de Galilea, que desde su tierra se habían desplazado hasta Judea,
siguiendo y acompañando a Cristo, y que fieles y valientes persistirán hasta el final del Calvario junto a la cruz del Maestro. Es todo un hecho sintomático y profético para la historia de la Iglesia esta arriesgada presencia de dos grupos organizados de mujeres en la pasión de Cristo, organizados por ellas mismas. Las mujeres son las únicas que se mantienen organizadas. En oposición a la cobarde desbandada de los hombres, Cristo desde hacía 3 años había estructurado, él mismo, oficialmente, un grupo escogido, 1 a 1, de 12, cuya lista documentada recoge varias veces el Evangelio. Grupo oficial, mimado, instituido y privilegiado por Cristo. Esta organización estructurada de los 12 se diluye en la pasión. Junto a la lista oficial de sus nombres elegidos, se puede enfrentar a doble columna la lista negra de sus traiciones, ventas, negaciones y abandonos. Los grupos femeninos, los que las mismas mujeres organizaron por su cuenta, un poco al margen, sin reconocimiento oficial, sin exigir nada de Cristo, conformándose con que tolerara junto a él su presencia, aunque afuera a veces un poco alejada, discreta siempre, sin disfrutar de la intimidad constante y envidiada concedida a los 12, estos grupos femeninos son los fieles y valientes que dan la cara por Cristo en la hora del riesgo y del peligro. Ahora, en esta octava estación, es el grupo espontáneo de las mujeres de Jerusalén. Las ha unido el mismo elemental e instintivo dolor de madres e hijas. Se golpean el pecho y juntas improvisan y lanzan al aire sus lamentaciones desgarradas y populares entre ayes y lágrimas al paso del Señor. Madres, esposas, hermanas, que sobre aquel pobre reo, solo y desdichado, proyectan la visión dolorosa y trágica de su propio marido o hijo, y le dicen, espontáneas e irrefrenables a Cristo, lo que en iguales circunstancias, de verlo así arrastrado por la calle, le gritarían a un ser querido. Es el corazón quien grita, el corazón de Jerusalén. No la Jerusalén del templo, la aristocracia o la cultura. Esa es la que condenó a Jesús por medio de sus sacerdotes, sus doctores y sus fariseos. Es el corazón femenino del pueblo, inculto y hasta analfabeto, pero limpio y sano, como para conservar viva su capacidad de compadecerse y de compartir en la calle el dolor de los demás. En los ayes de aquellas mujeres gritaban también las piedras de Jerusalén. Al clavárseme en los oídos este ay agudo y afilado de Jerusalén que recoge Lucas en el Via Crucis, yo comprendo el porqué de esos ayes lacerantes que rasgan el aire, las saetas de Sevilla. Es el mismo Jesús que pasa y es el mismo pueblo que llora. Entonces sucedió lo inesperado e insólito. Al escuchar sus ayes, Cristo se detiene, y con él, que es su eje, queda frenada toda la comitiva. Se vuelve entonces hacia el grupo de las mujeres y les dirige el más largo parlamento de toda la pasión, tanto más elocuente cuanto que Cristo, el Viernes Santo, aprieta sus labios y adopta una postura hermética y muda. Cuando hable será como forzado, a requerimiento de sus interpelantes para contestar, y no siempre, a sus preguntas, con las palabras medidas y escuetas. Pilato, orgulloso, llega a perder los nervios y salta molesto ante su silencio. «¿Y a mí no me contestas?». Herodes no logrará ni siquiera saber cómo es el timbre de su voz. En cambio, estas mujeres, que no exigen ni esperan respuesta, que no preguntan nada, que lanzan solo en vuelo los ayes de sus lamentaciones al aire libre de Jerusalén, consiguen, sin pretenderlo, que Cristo les dedique su más extensa intervención oral de la pasión. Un solo texto en que se unificarán todas las respuestas que Pilato consiguió arrancarle. No alcanzaría la dimensión espontánea y fluida de este mensaje tremendo y trágico que Cristo dedica de un solo aliento a las compasivas mujeres de Jerusalén. Larga la intervención, pero desconcertante el contenido.
porque cuando uno esperaba de Cristo dulces y sumisas expresiones de agradecimiento para el sincero coro de lamentaciones con que le lloran estas mujeres, se queda uno herido y perturbado por el tono de Cristo, sin acabar de clasificarlo como réplica dura, como arisco desvío o como aviso y amonestación de un inevitable y merecido castigo que las espera, o las tres cosas al mismo tiempo. A los ayes compasivos de las mujeres parecen replicar los ayes amenazadores de Cristo. Dureza más hiriente y agresiva si se toma en cuenta la desolada situación del reo, que camina a tumbo sin tenerse en pie, y que a pesar de todo encuentra fuerzas para rechazar la compasión que le brindan, devolviéndosela a las mujeres en trágica amonestación. Nada más falso. Un análisis situado en aquel preciso momento histórico de Jerusalén, con todas sus circunstancias, nos hace percibir el tono entrañable de voz con que Cristo pronunció estas palabras y el infinito latido de fraternidad redentora que su mensaje encerraba. Hoy, esta octava estación se conmemora en Jerusalén en medio de la más bulliciosa y pintoresca calle comercial de la ciudad vieja, el Zoco, cubierto y abovedado en toda su longitud. Había que descubrir la calle desmontando sus bóvedas, devolviéndole el cielo al aire libre, para reconstruir el auténtico escenario histórico de esta octava estación, y con él una clave para su interpretación. Porque Cristo caminaba entonces cerca ya de la puerta judiciaria, por una calle paralela a la muralla de Jerusalén. A su derecha se recortaba contra el azul intenso y radiante de un cielo a mediodía la silueta horizontal y dentada de las almenas en el recinto noroeste de la ciudad. La comitiva bordeaba en concreto al segundo muro. Detrás de él, al norte, no muy distante, se erguía sobre un terreno más elevado la tercera muralla, que a intervalos asomaban sus almenas entre las casas y en las que se alzaban dos atrevidas y estratégicas torres militares. La más alta y conocida se llamaba Psefino, punto neurálgico y vital en la defensa de Jerusalén. Entre desafiantes torres y afiladas almenas, arrastraba Cristo su encorvada figura, cuando llegó a sus oídos el llanto de las mujeres y sus desgarradas lamentaciones. Se detuvo. Trató de incorporarse un poco más para verlas. Alzó la cabeza y contempló la escena que le rodeaba. Era un auténtico escenario militar, un recinto amurallado. Los soldados romanos vigilaban y mantenían el orden. Las puntas de sus lanzas vigilaban y hervían al sol del mediodía. Un lejano clarín iba a lo lejos abriendo paso a la comitiva. El caballo del centurión resbalaba nervioso en las pulimentadas piedras romanas. Lo cercaban gritos, chillidos, insultos, blasfemias. Por su frente abajo goteaban hilos de sangre. Al nordeste la torre Psefino se perfilaba amenazadora, y enfrente de él un grupo apretado de mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, se golpeaban el pecho y prorrumpían en llantos y lamentaciones. ¿Para qué más? Aunque Cristo no los necesitaba como Dios, todos aquellos elementos bélicos que le rodeaban provocaron en su visión y fantasía de hombre la evocación de esa tragedia inevitable que atormentaba siempre su sensibilidad y que amenazaba inexorable a Jerusalén: la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70. No era la primera vez que la visión de las piedras de Jerusalén arrancaba lágrimas de los ojos de Cristo. No quedará en ti piedra sobre piedra. Pero estas piedras en concreto, que ahora le ceñían y que él contemplaba, este recinto amurallado, estas torres próximas, iban a ser precisamente el escenario decisivo en que se jugaría el asalto decisivo a la ciudad. Desde esta torre Psefino, tomada previamente por los romanos, se apoyaría toda la acción guerrera, y en este muro se abriría la brecha por donde se desbordaría en la ciudad sitiada, inundándola y conquistándola el torrente devastador de los sitiadores. El asedio primero, el asalto y la conquista después
iban a ensangrentar todas estas piedras. ¿Por quién lloraban entonces estas mujeres? ¿Por Cristo? ¿Por ellas mismas? ¿Por sus hijos, esposos y hermanos? La sabiduría de Dios y la visión profética de Cristo superponían como tantas veces los planos y los escenarios, el presente y el futuro, la sangre de hoy y la de mañana. Para el Dios hombre, todo era presente en la perspectiva divina y profética. Todo le dolía, y lo padecía ya de antemano en su exquisita sensibilidad humana, misteriosamente unida a su divinidad. ¿Por quién lloraban entonces esas mujeres? ¿Por él? ¿Por ellas? Porque muchas de esas mismas madres, esposas, hijas y hermanas iban a apretarse dentro de 30 y tantos años en otro coro igual sobre estas mismas piedras de Jerusalén para llorar y lamentarse. Mientras oía sus lamentaciones, Cristo vivía ya anticipadamente, unida y vinculada a su pasión, la destrucción de Jerusalén. Y sus escenas trágicas se proyectaban como relámpagos sobre aquellas piedras y aquella multitud que lo acompañaba al suplicio de la cruz. La guerra de Jerusalén duró 3 años, pero los últimos 5 meses de asedio, apretando y ahogando a la ciudad hasta estrangularla, superaron las más sádicas fantasías. Las descripciones del historiador Flavio Josefo de los 5 meses de asedio las vivía ahora Cristo dolorosamente. Los romanos crucificaban a todos los judíos que de una u otra manera caían en sus manos. Eran tantos los condenados a ser crucificados que ya no encontraban troncos donde clavarlos. Todos los árboles de los alrededores de la ciudad habían sido ya talados para convertirlos en cruces. Habían agotado la madera. Dentro de poco en el Calvario se alzarán 3 cruces. Cristo presidirá crucificado en medio, pero en el año 70, Jerusalén estará cercada y ceñida por una muralla de hijos suyos crucificados por los romanos. Jerusalén tendrá una gigantesca corona viva de cruces hincada en su cabeza. ¿Por quién lloran entonces estas mujeres? Dentro de la ciudad, asediada implacablemente y reducida al espacio interior de sus murallas, empezaron a amontonarse los cadáveres. Jerusalén ya no tenía ni tierra para enterrar a sus muertos, que amontonados en todas partes se convertían en auténticos enemigos mortales de los vivos que quedaban. Los muertos podían desencadenar otra guerra peor, la peste. Había que deshacerse de ellos, y los judíos decidieron arrojarlos al amparo de la noche por las puertas de la ciudad que se abrían en lo alto sobre el campo. Flavio Josefo transcribe una cifra increíble. En menos de 3 meses fueron arrojados fuera más de 100,000 cadáveres. Los judíos muertos dentro de las murallas se pudrían así junto a los judíos que habían sido crucificados fuera de la ciudad. ¿Por quién iban a llorar esas mujeres? Con el asedio apareció el hambre en la ciudad maldecida, y con el hambre los robos y los crímenes, para culminar en un hecho tan macabro y degenerado que desbordó como noticia las murallas de Jerusalén y llegó hasta los oídos atónitos del mismo emperador Tiberio. Afirma el historiador Flavio Josefo que un día unos soldados pasando de vigilancia por una calle de Jerusalén sitiada percibieron a través de la puerta un insólito y apetitoso olor a carne asada que les sedujo y detuvo al instante. Llamaron insistentemente a la puerta y al ver que nadie abría, los soldados hambrientos la derribaron y le exigieron a la dueña de la casa, única moradora, que les convidara a aquel festín de carne asada. Cuando la dueña cedió a su violenta exigencia y les presentó la carne, los soldados, trastornados y empavorecidos, huyeron corriendo. La mujer acababa de asar a su hijo de 1 año y se lo estaba comiendo. Y la madre, puntualiza el historiador Flavio Josefo, se llamaba María. ¿No es lógico que esas mujeres se golpeen el pecho y que griten sus lamentaciones entre las piedras de Jerusalén? Esto es lo que veía Jesús en esta 8ª estación de su Via Crucis camino del Calvario. Con esta pavorosa visión profética en el corazón y en los ojos,
Les habló a aquellas pobres mujeres que lloraban por él, inconscientes de su propia desgracia, sin sospechar siquiera el futuro trágico que las aguardaba. No lloren por mí, lloren mejor por ustedes y por sus hijos. Aquellas mujeres no entendían del todo lo que Cristo les quería decir, pero el tono de su voz, el misterio de sus palabras y el aspecto de su figura las fue impresionando de tal modo que se fueron apagando las lamentaciones en sus labios, hasta quedar mudas y atónitas, sin poder dejar de contemplarlo. Su figura oscilante y medio encorvada no podía tenerse en pie. Su rostro parecía el de un boxeador vencido, a quien su contrario se hartó de golpear a mansalva, un labio roto, los pómulos amoratados y sangrantes, los párpados tan hinchados que apenas podía abrir los ojos. Su mirada llegaba a las mujeres a través de dos rendijas desiguales y oblicuas. Su voz, enronquecida y velada, salía arrastrándose por su garganta reseca y polvorienta, y decía: no lloren por mí, lloren mejor por ustedes y por sus hijos. Sí, seguían compadeciéndolo, pero empezaban a sentirse asustadas y amenazadas. No gritaba ni vociferaba como un energúmeno. En su infinita debilidad había una realeza y una majestad que la subyugaba. Su voz, que era un soplo casi inaudible, se les clavaba con la firmeza certera de un dardo. Y por las rendijas, con sangre y polvo de sus ojos, salía una luz que bañaba las conciencias e iluminaba el futuro. Si en leño verde se hace esto, en el seco, ¿qué se hará? ¿Serían así los profetas? Él había afirmado cuando predicaba que él era más que los profetas. Parecía verdad. Si no estuviera tan maltrecho y desfigurado, podría empezarse a sospechar que pudiera ser tal vez el Hijo de Dios. Así llegamos a la primera parte de la meditación sobre esta octava estación cuando Jesús habla a las hijas de Jerusalén. Con el favor de Dios contaremos y si cuento con el favor de tu atención también, continuaremos mañana con la lectura espiritual de este libro, el Vía Crucis de todos los hombres. Te invito a que este fin de semana no te pierdas la emisión de mi programa Pasión por el Evangelio, en que haré un análisis bíblico del Evangelio que vamos a leer en la misa este domingo. Es un domingo importante, es el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría, el domingo del Letari. El domingo de la alegría en medio de una Cuaresma tan vertiginosa como la que nos está tocando vivir este 2020 en razón de la pandemia del coronavirus que nos tiene sometidos. Sin embargo, en medio de todo esto que no alcanzamos a comprender, Cristo nos dirá: alégrate. Así que vale la pena que comprendamos su Evangelio. Por eso te invito a que no te pierdas la emisión de este programa Pasión por el Evangelio, y después en la noche nos vemos aquí para seguir con nuestra meditación sobre el Vía Crucis de todos los hombres. Que Dios cuide tu sueño y que te bendiga al despertar. Apasionate por nuestra fe.